Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Israel Maldonado Juárez. Mm, Para esta actividad que nos solicitó, hice equipo con el compañero Francisco Murán Muñoz y daremos continuación a los conceptos solicitados. Me gustaría comenzar con el concepto de ciclo económico. Estamos hablando de que los ciclos económicos son fenómenos económicos que, que ocurren en determinado tiempo de la historia, o determinado tiempo, para ser más específicos, ¿no? Los ciclos económicos están divididos en cuatro fases. Estamos hablando de la crisis, de la depresión, de la reanimación y del auge. En este sentido, cuando un ciclo económico se completa, se dice que se ha completado un ciclo capitalista, ¿no? Los ciclos económicos sirven para ver cómo funciona el sistema capitalista, ¿no? Comúnmente, muchos autores, Marx entre ellos, decía que muestran las contradicciones del sistema capitalista. El ciclo económico nos sirve para hacer proyecciones, ¿no? Estamos hablando de variables que son congruentes una con otra. Una funciona también gracias a la otra. Y es gracias a esto que las grandes empresas o las grandes economías hacen sus proyecciones para saber en qué gastar su dinero, qué política económica llevar, qué política monetaria llevar y cuánto flujo de dinero poner, ¿no? No es lo mismo estar en una crisis que estar en un auge, ¿no? Donde hay abundancia en la economía y en los agentes económicos, en la población económicamente activa y hasta en la no activa, ¿no? Creo que es importante conocer los ciclos económicos y estudiarlos porque porque ninguna gráfica y ninguna curva es igual, también, hay que decirlo, ¿no? Puede que vayamos así, puede que sea constante, puede que subamos, puede que bajamos, sin embargo ninguna es igual porque también es complejo, ¿no? No creo que haya, en lo personal no creo que haya ciclos económicos que sean homogéneos, lo que sabemos es lo que sigue, ¿no? Después de una crisis va a haber una depresión, después de una depresión va a haber una reanimación y después un auge, ¿no? Es lo que podemos decir, sin embargo, nos sirven para hacer proyección de los ciclos económicos. Por otro lado, haremos alusión a los tipos de deuda. Mm, hay distintos tipos de deudas, vamos a destacar dos, que diga cuatro. Mm, Primero, la deuda hormiga, ¿no? Estamos hablando que es la principal razón por la cual una persona consigue una deuda, es por aquella que le provoca su falta de administración o su falta de administración de dinero, ¿no? Son pequeños pagos, pequeños gastos que nosotros empeñamos y que a la larga van haciendo que nosotros tengamos menos efectivo, tengamos menos ahorro y que no podamos proyectarnos hacia un futuro económico seguro, ¿no? Estos gastos normalmente son, son cosas insignificantes que tal vez no necesitamos y que está muy relacionada con el siguiente tipo de deuda, ¿no? Estamos hablando de la deuda ficcional. La deuda ficcional es un tipo de deuda más común en el que incurrimos porque solemos acatarla cuando compramos cosas que no necesitamos, ¿no? Es decir, comienza una ficción sobre que podemos solventar una deuda, ¿no? Solemos ser víctimas de mucho de la publicidad o de una buena venta, de un buen vendedor y compramos celulares, compramos coches, compramos algún servicio que nos gusta tener o que deseamos tener por cuestiones de estatus, pero no somos capaces de pagarla porque nuestra capacidad de deuda es poca, ¿no? Nuestro ahorro es poco, incluso sabemos que no lo vamos a poder solventar, pero la acatamos, ¿no? Es una deuda ficcional, ficción, porque creemos que la vamos a poder pagar y no es así, ¿no? Por otra parte está la deuda de apalancamiento. Estamos hablando de el tipo de deuda, creo yo, más funcional que podemos tener como agentes económicos, como futuros empresarios e incluso como funcionarios públicos, ¿no? La deuda de subsistencia, de aparcamiento, nos invita a invertir, ¿no? Es una deuda que a la larga nos va a traer, si no el doble de dinero, si la sabemos administrar bien, no, nos puede traer muchos beneficios monetarios, nos puede traer muchos beneficios en los circulantes, en los pasivos de nuestra empresa, pero la deuda de apalancamiento nos va a lanzar hacia un ciclo económico de auge, ¿no?
Y es así como las empresas y las grandes economías logran situarse, ¿no? Es invertir para recuperar y ganar, ¿no? En este sentido me gustaría también, bueno, vamos a hablar de la crisis, ¿no? Una crisis financiera es una perturbación más o menos repentina o una pérdida considerable de valor en instituciones o activos financieros. ¿Por qué las crisis son tan complicadas? Creo yo que las crisis son porque no sabemos hacer proyecciones o no sabemos ahorrar o no administramos bien la deuda. Estos conceptos van relacionados por eso, ¿no? Las crisis normalmente están sujetas a varios factores económicos cuando hablamos de que estamos viviendo en un mundo de globalización, ¿no? Actualmente el petróleo está en crisis y sabemos que varias economías del mundo están petrolizadas y es gracias a la globalización que estamos tan interconectados, tan interdependemos tanto de otras economías que repercuten en una economía nacional, ¿no? Nos hace acatar deudas, nos hace acatar ciertas políticas económicas que normalmente se esperaría que fueran las más óptimas para el funcionamiento de la economía, pero sabemos que, como lo acabo de mencionar, los ciclos económicos, si estamos hablando de una crisis, estamos en un ciclo económico, representan la gran contradicción del capitalismo. Y es por eso que tenemos que saber hacer proyecciones y tenemos que tener un buen colchón, ya sea de ahorro, ya sea de un buen plan de contingencia económica, un plan de acción cuando una crisis se presenta, ¿no? Es importante, yo creo, entender que en las finanzas internacionales este tipo de planes, este tipo de deudas, estos ciclos económicos deben ser entendidos como uno solo. Uno nos puede llevar a otro y otro a uno. Y a final de cuentas, dependemos mucho de cómo se maneje. Sin embargo, tenemos que entenderlos porque como internacionalistas, algún día, estando en una empresa de nosotros, va a depender una crisis, un auge, una reanimación o una depresión. Y saber manejarlo depende mucho de nosotros. A continuación, mi compañero Francisco va a dar esta explicación sobre los conceptos más solicitados. Muchas gracias, compañero. Y bueno, proseguimos con los conceptos, iniciando con el concepto de tipo de cambio. El tipo de cambio es la relación que existe entre el valor de una moneda o divisa y de otra distinta. Este va a ser un indicador determinante muy importante en el comercio internacional, así como para los gobiernos dentro de su misma economía. ¿Por qué? Porque un estado o un país necesita saber qué cantidad debe tener de su divisa para sostener la relación de manera estrecha con la divisa a la que está vinculada. Para este tipo de cambios se encuentran dos tipos. El tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo es el tipo de cambio en el cual el gobierno de un país establece el valor de monedas nacional asociándolo al valor con el de moneda de otro país. Aquí el Banco Central compra y vende su propia moneda, al igual que ejerce una fuerte demanda y oferta dentro de su propia moneda. Esto con el objetivo de ¿qué? De que su moneda trate de igualar al tener grandes cantidades de la moneda a la que está vinculada. A esto nos referimos entonces con el tipo de cambio fijo, a diferencia de la otra categoría que viene siendo el tipo de cambio flexible. También se le denomina circulante o flotante, se encuentra determinado por la oferta y la demanda del mercado, específicamente de las divisas en el mercado. El Banco Central del país no interviene. Una moneda que se utiliza, un tipo de cambio flotante, se le conoce como moneda flotante. ¿A qué nos referimos entonces con el tipo de cambio flexible o circulante o flotante? Bueno, va a ser aquella que únicamente se va a ver influenciada por la oferta y la demanda. Como consecuencia de esto, es frecuente que se produzca alguna depreciación o desequilibrio que hacen que los valores de la moneda cambien. Nuestro siguiente concepto es de los más importantes. ¿Por qué? Porque va a ser a partir de estos indicadores que se va a dar ¿qué? Una devaluación.
¿Y qué es una devaluación? Bueno, una devaluación va a ser la disminución o pérdida de valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras. En el caso de una devaluación, para su causa debe de haber ciertas características, como por ejemplo la escasez de la moneda local, también el financiamiento del gasto público mediante la impresión de dinero inorgánico. Esto tenemos el ejemplo de África. Uno de los estados quiso imprimir dinero para acudir a las necesidades dentro del mismo territorio, lo cual fue contraproducente porque causa una depreciación de su moneda. Si un estado cuenta con 10,000 billetes de cierta denominación y de esos 10,000 el tipo de cambio vinculado, por ejemplo el dólar, vale una moneda, un dólar, entonces tendrían un vínculo estrecho de 10,000 monedas de ese estado igual a 10,000 dólares. Pero en el momento en el que se produce inorgánicamente otras 10,000, se van a tener 20,000, pero se va a depreciar. Entonces cada una de esas 20,000 ya no van a valer un dólar, sino la mitad, medio dólar. Esto lo vamos a denominar como depreciación. También otra de las causas para que se logre dar o para que se dé una depreciación son las fugas de divisas, el valor sobreestimado de la moneda frente a las divisas extranjeras y las importaciones que superan a las exportaciones. A esto también se le va a venir dando un déficit en la balanza comercial. También importante, dentro de todo esto que estamos abarcando, contamos con lo que es la inversión. La inversión es un factor importante, puesto que va a ser una inyección dentro del Estado que se puede dar de diferentes maneras. Para que un Estado logre y busque, porque es parte de los objetivos del mismo, la inversión extranjera, se va a tener dos tipos de inversiones: la inversión directa y la inversión indirecta. ¿A qué nos referimos con inversión directa? Bueno, la inversión directa es cuando una persona física o jurídica fuera del territorio invierte dentro del mismo. Tenemos ejemplos tales como las empresas internacionales, transnacionales, que no residen dentro de nuestro país, pero invierten en el mismo, otorgando empleos, otorgando infraestructura para la producción de sus mismos productos o mercancías. Pero ¿qué sucede? Que inyectan el dinero dentro del territorio, lo cual provoca construcción de infraestructura, circulación de dinero, y todo esto va a ser una inversión extranjera directa. Aunque se tenga la intención de explotar nuevos mercados dentro del territorio ajeno, va a ser una inversión para el mismo. Ahora, la inversión indirecta. La inversión indirecta funciona mediante la cesión de préstamos, pero de organismos internacionales a gobiernos o empresas públicas de los países en donde los inversionistas no residen. Entonces, un organismo internacional como por ejemplo Fondo Monetario o Banco Mundial. Estas son las dos más comunes para otorgar los préstamos a los gobiernos, pero existen otras organizaciones internacionales que otorgan estos mismos préstamos con el fin de obtener un objetivo. Ahora, nos vamos a ir con el siguiente concepto, que es la inflación económica. La inflación es un aumento generalizado sostenido de los precios de bienes y servicios de un país durante un periodo de tiempo sustentable, sostenido. Normalmente un año aproximadamente. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que la evolución de los precios de una economía se suele medir mediante un índice de precios, como el índice de precios del consumidor. Ese es un ejemplo. Ese es elaborado por las direcciones de estadísticas de los países. Para medir la inflación anual se puede comparar el índice de un mes determinado con el índice del mismo mes, pero del año anterior. Por ejemplo, si en agosto del 2018 se tuvo un índice aproximado de 200 y el índice de agosto del 2019 fue de 200,
la inflación anual entre esos 2 años es de aproximadamente 10%. No tenemos una fluctuación aprox del 10 al 9%. Entonces ahí podemos hacer un cálculo. Para el cálculo de la inflación se obtienen las cantidades de estos meses determinados para así obtener el porcentaje exacto de inflación de la economía. Y bueno, por mi parte concluiríamos respecto a la conceptualización del tipo de cambio, el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio flexible, la devaluación, la inversión y la inflación económica. Agradecemos su atención y quédense en casa, cuídense mucho. Nos vemos pronto.